Buenos días con todos los presentes. En esta clase se va a tratar al respecto de la señal delta Dirac. Ya, esta señal, la señal delta Dirac, es un poquito especial, es un poco difícil de comprender. Lo primero que vamos a hacer es explicar vagamente para qué sirve o qué es en sí la señal delta Dirac. ¿Ya? Imaginemos que hay un cuerpo, que una persona, por así decirlo, o un martillo, golpea, ah, golpea una superficie cualquiera. ¿Ya? Y al momento que la golpea, lo hace en un instante de tiempo muy, muy, muy pequeño. Este, un instante de tiempo muy pequeño. Al momento que golpea una superficie este martillo, lo hace en un instante de tiempo muy pequeño, pero con una fuerza F muy, muy grande. Entonces, las premisas que tenemos es que digamos que un martillo golpea una superficie en un instante de tiempo muy pequeño, o sea, lo hace muy rápido, pero al mismo tiempo lo hace con una fuerza muy grande. Entonces, lo que los matemáticos han hecho es implementar un constructo, el cual es esta señal, la señal del Dirac, para poder estudiar este fenómeno en forma de una señal. Digamos que el golpeteo de este martillo en un instante de tiempo dado demoró un instante de tiempo muy pequeño, y por eso en el tiempo t sentados de cero es muy pequeño, digamos una variación muy pequeña, un diferencial de tiempo, pero con una fuerza muy grande. La fuerza es tan grande que esto se dispara hasta el infinito. ¿Ya? Esta flecha, la cual se grafica en el plano, diga, en este caso sería fuerza versus tiempo, esa es la señal delta Dirac, de una forma vaga de decirlo. En un instante de tiempo muy pequeño, el fenómeno se desarrolló y efectuó una fuerza muy muy grande que tendió al infinito. Entonces, la señal del Dirac prácticamente generalmente sirve para estudiar fenómenos que se dan en instantes de tiempos muy pequeños, pulsos en que se dan en instantes de tiempos muy pequeños y que por lo general desarrollan fuerzas o fenómenos una cantidad de energía muy grande. ¿Ya? Vamos, espero que más o menos hayan entendido esto. Es más o menos importante que más o menos sepan qué es o para qué sirve la señal del Dirac por conocimiento general, pero si tienen dudas sería muy bueno que lo revisen con más detalle para dónde se originó y entre otras cosas. La regla de correspondencia de la señal del Dirac de t es infinito y cero. Infinito si t es igual a 0 y 0 si t es distinto de 0. Es decir, gráficamente la señal del Dirac de t es una flechita y depende del tiempo. ¿Ya? Ya. Ahora, escuchen con atención. En lo que nos respecta a nosotros, en lo que es señales y sistemas. Yo les voy a explicarlo en lo que nos respecta a nosotros, pero lo que es la señal de Dirac de t, esto también se utiliza en ecuaciones diferenciales, no sé si se utiliza en otras materias que pueden ser un poco más complejas, engorrosas. En lo que es señales y sistemas se asume que esto tiene una altura de 1, porque ya les expliqué hace un momento que esto
según la regla de correspondencia debería ser infinito. Pero se asume que tiene una altura de 1 para nuestra materia. Si tuviéramos 3 del tirad de t, tendría una altura de 3. Si fuera 4 del tirad de t, tendría una altura de 4 y así sucesivamente. Solo por conocimiento general también, que yo recuerde que me explicaron en ecuaciones diferenciales, la señal del tirad de t tiene un área igual a 1. Y esto se debe a que, digamos que si nosotros tenemos un cuadrado, nosotros sabemos que el área es igual a base por altura. Si esto tiene, por ejemplo, una base de 1 y una altura de 1, 1 por 1, el área igual a 1, base por altura, 1 por 1. Si nosotros, por ejemplo, reducimos la base y la dejamos a la mitad, un medio, pero lo compensamos acá y lo dejamos a 2, base por altura, un medio por 2, sigue siendo 1. El área sigue siendo 1, pero ¿qué ha pasado con el rectángulo? Con el cuadrado, o sea, se ha adelgazado y ha crecido hacia arriba. Entonces, esto es lo que trato de explicar, es que hagan de cuenta que esto era un cuadrado, un cuadrado de área 1, pero que lo han hecho adelgazar tanto, 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 lo han hecho adelgazar tanto que se ha estirado, ¿sí? Y si la parte de la base tiende a cero, o sea, tiende a ser muy pequeña, lo lógico es que la parte de la altura tienda a infinito. Y esa es otra forma de explicar la señal del tirad de t. Como les dije, son varias formas de verlo. Y yo voy a enfocarme en todo lo que respecta a señales y sistemas. ¿Ya? Más adelante voy a revisar propiedades y cuestiones así. Y una que es muy importante es que el del tirad de 0 es igual a 1, pero esta se emplea para discretas. Más adelante voy a explicar que existen señales continuas y señales discretas. Esta propiedad es importante tenerla presente, pero me gustaría también que la investigaran bien. Porque por lo menos yo en la materia sí la he usado bastante, en lo que es discreto. Ya. Vamos con otros casos. Si tengo d tirad de t menos t sub 0, es decir, el d tirad está desfasado, va a ser infinito y cero a sí mismo. Lo que hago es, al igual que en la señal nu de t, reemplazo todo esto, porque todo esto es el argumento, en t, que es el argumento. Y lo que hago es despejar. Sería t igual a t sub 0 y t igual a t sub 0. Entonces esto lo que quiere decir es que nuestra señal del tirad de t, que sigue teniendo una altura de 1, porque lo que multiplica aquí es la altura, se ha desfasado t sub 0 unidades, t sub 0 unidades hacia la derecha, al igual que en la señal nu de t que se desfasaba, lo mismo. ¿Ya? Como dije, más adelante voy a hacer problemas respecto a esta señal, que hará que lo entiendan mejor, pero sí sería muy importante que investigaran cosas como quién diseñó esta señal, cómo lo consiguió, qué aplicaciones tiene. Pero sí, bueno, más adelante con los problemas van a entenderlo mejor, eso sí es seguro. Vamos con unas propiedades. La primera, la derivada de la señal nu de t con respecto a dt es igual a
del tirad de t. Si recuerdan la señal nivel t, era esto. Si yo derivo la señal nivel t con respecto al tiempo, me da la señal del tirad de t. Y asimismo, de esta misma propiedad, sale que nu de t es igual a la integral de menos infinito hasta t de del tirad de t por dt. O sea, ¿cómo deducir esto de acá? Es bien fácil. ¿Qué es lo que pasa? La derivada la pasan al otro lado a multiplicar y integran ambos lados. La integral se va con el diferencial y te queda a nivel t es igual a la integral de del tirad de t por dt. Pero de menos infinito hasta t. ¿Por qué es de menos infinito hasta t? Porque la señal nivel t solo existe, o sea, es 1, desde menos infinito, porque esto se va hasta menos infinito, desde menos infinito hasta 0. Bueno, hasta 0, sí. Pero le ponemos t porque puede que esté desfasado un valor de t que no conocemos. Bueno, esta no debía haber borrado. Y a la segunda. La integral de menos infinito hasta más infinito de del tirad de t por dt es igual a 1. Esta es muy importante. También puede ser que la integral de menos epsilon, que vendría a ser cualquier constante, hasta epsilon, que podría ser cualquier constante, de tirad de t por dt es igual a 1. Cuando digo cualquier constante me refiero a un mismo valor, por ejemplo de menos 5 a 5, de menos 10 a 10 y así. Con tal que que los extremos sean iguales, la integral de tirad de t por dt es igual a 1. Ya. Ya, esta propiedad tiene su razón de ser en el hecho de que si tú tienes la integral de esta nota, yo les dije que el área de esta cosa era igual a 1. Si tú integras una señal, lo que está sacando es el área. Eso es lo que está haciendo es ratificando lo que dije. El área de la señal de tirada de t es igual a 1. Por eso la integral de tirada de t por dt es 1. El del tirada de t es igual a del tirada de t menos t. Eso se debe a que es una señal par, porque se encuentra ubicada en el eje de la G. Ya, este de aquí. A es una constante cualquiera. Puede ser un número, pero que sea una constante. Esa constante sale del tirada de t y pasa en valor absoluto a dividir a la señal del tirada de t. Ya en el futuro van a ver cómo uso esas propiedades. Ya, espera, antes de poner esta propiedad, iba a poner otra, pero mejor es importante que te con esto. Si tengo una señal x de t cualquiera que multiplica del tirada de t, el valor en el que se desfasa la señal del tirada de t pasa a ser evaluado en la señal o función que está multiplicando mi señal del tirada de t. Por ejemplo, aquí en qué valor está desfasado la señal del tirada de t. Está desfasado en 0. Entonces, el 0 lo evalúo acá, sería x de 0,
y la señal del delta de t continúa igual. Esto es en la multiplicación de una señal cualquiera con una señal del delta de t. Ya en el futuro van a ver cómo uso esta propiedad. Y de esta propiedad se desprende otra, que es la siguiente. La integral de menos infinito hasta más infinito de una señal x de t cualquiera por delta de t por dt es igual a la integral de menos infinito hasta más infinito de, hago lo mismo, la señal del delta de t está desfasada en 0, evalúo el 0 acá en la función y el delta de t continúa. Pero, ¿qué pasa? Pasa que x al evaluarlo en 0 ya me quedaría una constante, entonces esta sale de la integral. Y al momento que sale, ¿qué pasa al momento que sale la integral? Me quedaría la integral de menos infinito hasta más infinito. El x de 0 sale porque al evaluarlo ya la función en un valor se hace una constante, sale de la integral. Me queda el tirar de t por dt. Y esto de aquí, por la propiedad de acá, la integral de menos infinito a más infinito, el tirar de t por dt es igual a 1. Entonces por eso esto se hace 1. Y el resultado solo sería x de 0. O sea, la función evaluada en el valor en el que se desfasó del tirar de t. Ya, esta propiedad también es muy importante. Ya, me olvidaba. Esto se puede hacer si y solo si en el valor en el que se desfasa la señal del tirar de t, ese valor, la función es continua en ese valor. Porque si fuera discontinua no se podría evaluar. Ya. Aún faltan más propiedades, pero es algo raro. Ya. Ya. Voy a explicar en qué consiste esta propiedad. Z de t es una función cualquiera, g de t es otra función cualquiera, o señal. Pero g de t está n veces derivada. Ya. La propiedad consiste en que yo puedo invertir el orden de derivación, es decir, esta que estaba derivada pasa ya no a estar derivada y ese orden de derivación pasa a la otra función. Pero para yo poder hacer esto, debo multiplicar la expresión por menos 1 elevado a ese orden de derivación. Ya, vamos a ver un ejemplo de esta importante propiedad. El ejemplo es que si yo tengo la integral de menos infinito hasta más infinito de z, perdón, no es z, es una, no sé por qué le ponen así, pero es una función. Ya. Ya, si nos piden resolver esto, esta es una función, esta es la función del delta de t, pero está derivada. Vamos a aplicar esta propiedad porque el delta de t derivado nos complica las cosas. Ya, lo que vamos a hacer es aplicar esta propiedad. Entonces ponemos el menos 1, lo elevamos al orden de derivación. El orden de derivación es, en este caso, 1, porque es la primera derivada, elevado a la 1. Ya, por la integral de menos infinito hasta más infinito.
la función z, o como se llama, creo que sí, de t, pasa a obtener el orden de derivación. Sería la primera derivada de esta función. Y el delta de Dirac de t ya no va a tener derivada. Estamos aplicando esta propiedad. Entonces, menos 1 elevado a la 1 sigue siendo menos 1. Como esta función está derivada, pero ahora el delta Dirac de t ya no está derivado. Entonces aquí vamos a aplicar la propiedad que les expliqué hace un rato, que si tú tienes una función, una función o señal x de t por delta Dirac de t, tú podías, el valor en el que está desfasado el delta Dirac de t, evaluarlo acá, sería x de 0, porque está desfasado en el 0, por delta Dirac de t, ¿se acuerdan? Ya, vamos a aplicar esta. Ahora sí puedo aplicarla porque ya no tengo la derivada. Entonces al aplicarla sería la integral de menos infinito hasta más infinito. Como está desfasada en 0, sería phi de prima de 0 por delta Dirac de t por dt. Ya, ¿qué pasa? Al evaluar en 0 esta función, esta z, ya pasa a ser una constante. Ya puede salir de la integral porque no depende de t. Entonces sería menos por el menos 1. La función z prima de 0 y solo quedaría la integral de menos infinito hasta más infinito de mi delta Dirac de t por dt. Ya, ¿y qué pasa? Esta es una propiedad. La integral de menos infinito a más infinito de delta Dirac de t por dt es 1. Y nos quedaría solo como respuesta menos el z prima de 0. Déjame ponerlo más acá. Menos z prima de 0. Y ese vendría a ser el resultado. ¿Ya? ¿Ya vieron cómo se usa esta propiedad? No, no está tan difícil, ¿no? Ya, ahora vamos a resolver este problema en el cual nos piden obtener la expresión en μ de t y también nos piden obtener la derivada. Digamos que esta es la función b de t. Nos piden obtener la derivada de b de t con respecto al tiempo. ¿Ya? Vamos a hacer esto porque me interesa lo de la derivada, porque tiene algo que ver con la función delta Dirac de t. ¿Ya? Primero, para obtener la expresión de t, como ya lo hemos hecho antes, lo hacemos por tramos, obteniendo las pendientes de cada una de estas. La pendiente, que es la variación en y, dividido para la variación en x, en este caso, la variación en y de este pequeño tramo de recta es de 3 a 1, es 2, y en x es 1. Entonces la pendiente de aquí es 2. Variación en y, dividido para variación en x, lo digo para 1, es 2. Ya, la pendiente acá es asimismo la variación en y, que vendría a ser 1, porque va de 2 a 1, sobre la variación en x, que va de 2 a 3, que es 1 también, 3 menos 2 es 1. La pendiente sería 1, pero como es decreciente, entonces la pendiente es menos 1. ¿Ya? Si tienen dudas, también pueden sacarlo como y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y van a ver que les queda lo mismo, tomando, digamos, este aquí como x1, o mejor, x2 y2, y este acá como 3,0 como x1 y1, como prefieren. Si quieren, comprueben la pendiente con esta expresión. Lo recomiendo porque a veces es más seguro utilizar esta fórmula. Pero bueno, la pendiente de la recta aquí es menos 1. Ya. Ahora tengamos las expresiones de la recta. Para la primera, y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Sería y menos y sub 0. Este es x sub 0 y este es y sub 0. Y menos 3 es igual a la pendiente, que es 2, por x menos x sub 0, que es 1. Y es igual a 2 por x, 2x menos 2 por 1, 2, y menos 3, que pasa a sumar, más 3. Y es igual a 2x más 1. Dejándolo en términos de t, porque es mejor trabajarlo así, sería 2t más 1. Entonces para la primera recta, primer tramo de recta, vendría a ser y igual a 2t más 1. ¿Ya? Para el segundo tramo de recta,
es una constante, es y igual a 3, porque es una recta con pendiente m igual a 0 en altura 3. Entonces, el tramo de esta recta es y igual a 3, una constante. Y la tercera, y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Sería, el punto que vamos a tomar será este. Y menos y sub 0 que vale 1 es igual a la pendiente que es menos 1 por x menos x sub 0 que vale 2. Ya, y menos 1 es igual a menos x menos por menos más 2. Y menos 1 es igual a menos x más, perdón, y es igual a menos x más 2 más 1. Y es igual a menos x más 3. ¿Ya? Quiero dejarlo en términos de t, y es igual a menos t más 3. Pongámoslo acá. Y igual a 3 menos t. Solo le di la vuelta. ¿Ya? Esto ya lo he explicado en clases anteriores. Ya saben que para obtener la expresión en términos de t, b de t, por ejemplo, esto es lo mismo que multiplicar el pulso que trabaja aquí, que es un pulso de 0 a 1, acá es un pulso de 1 a 2, acá es un pulso de 2 a 3, y la expresión de los pulsos ya les he enseñado a obtener. Este vendría a ser nu de t menos nu de t menos 1, para el de acá vendría a ser nu de t menos 1 menos nu de t menos 2, y para el de acá vendría a ser nu de t menos 2 menos nu de t menos 3, si fueran solo los pulsos. ¿Ya? Esos pulsos se los multiplica por la expresión de la recta que trabaja en cada tramo de la función. Para el primer tramo es 2t más 1, y el pulso que trabaja es nu de t menos nu de t menos 1, el de aquí, más la segunda recta, 3, y el pulso que trabaja es de un pulso de 1 hasta 2, nu de t menos 1 menos nu de t menos 2, más, y el tercer, esto es una sola línea, solo que lo pongo abajo para que no me alcance. Ya, el tercero sería, la recta sería 3 menos t, 3 menos t, que multiplica al pulso de acá, que vendría a ser nu de t menos 2 menos nu de t menos 3. ¿Ya? Correcto. Entonces, esta es la expresión de esto. ¿Ya? Ahora, nos piden la derivada. La derivada se la obtiene de dos maneras. La primera va a ser la analítica y la segunda es la gráfica. La primera es algo que ya deberían saber ustedes. Lo que hacemos es aplicar derivada del producto. La derivada de la primera por la segunda. La derivada de la primera, 2t, sería 2. La derivada de una constante, 0. Por la segunda función. ¿Ya? Más la derivada de la segunda. La derivada de nu de t es del tirad de t. La derivada de nu de t menos 1 del tirad de t menos 1. Por la primera. ¿Ya? 2t más 1. La segunda. La derivada sería más 3, la derivada de nu de t del tirad de t menos 1. Menos 3 por la derivada de nu de t del tirad de t menos 2. Y así sucesivamente. Acá tienen que aplicar otra vez la derivada del producto porque hay una y dos funciones multiplicándose. Y bla bla bla. Eso es algo que ya deberían saber de cálculo diferencial, por eso no lo voy a terminar de hacer. Porque quiero enfocarme en la derivación gráfica. La derivación gráfica es la que me importa. Eso es de señales y sistemas. Ya. Para la derivación gráfica, recordando que la derivada de nu de t es igual a del tirad de t, que es importante que tengan eso en cuenta. Vamos acá a hacer la gráfica de la función, de la derivada de la función. Ya, observen, esta va a ser de b' de t. Ya. La derivada de una recta
la derivada de una recta no es otra cosa más que o sea, la derivada de una función es su pendiente. No recuerdo bien el concepto, pero el chiste es que la derivada de esta cuestión que tiene pendiente 2 va a ser una recta de altura 2. Como va de 0 hasta 1, solo va a ser de 0 hasta 1. ¿Ya? La de acá es una pendiente, es una recta de pendiente 0. Entonces va a ser en 0 la recta. En 0, de 1 hasta 2. ¿Ya? La de acá tiene pendiente menos 1. Entonces va a ser una recta de menos 1 de 2 hasta 3, la derivada. Menos 1, de 2 hasta 3. ¿Ya? Correcto. Ya. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo siguiente. Cuando tengamos subidas o bajadas, es decir, si hacemos un seguimiento de la señal empieza aquí, sube, inclina, recto, baja, inclina otra vez. Primero sube, como un pulso, sube, inclina, recto, baja, inclinado. Cuando tengamos una subida o una bajada, en este caso, espero que lo entiendan así, esas variaciones al obtener la derivada de eso son delta Dirac. Este caso tiene una subida de 1, de 0 hasta 1, se grafica un delta Dirac de 0 hasta 1 en la gráfica de la derivada. Y aquí, como tiene una bajada de 3 hasta 1, es decir, 3 quitarle 1 es 2, de 2, se grafica un delta Dirac también, pero con una bajada de 2. ¿Ya? Y eso se hace siempre el delta Dirac empezando desde 0. Es muy importante que tengan en consideración cuál es la variación. Aquí solo hay una variación de 2 porque va desde 3 hasta 1 y va bajando. Por eso se grafica una flecha que va bajando y que tiene una longitud de 2, pero desde el eje horizontal, desde 0. Esto, como tiene una subida de una altura de 1, se grafica una flechita, un delta Dirac, así mismo de altura 1, que va subiendo desde el origen de coordenadas. Ya. Eso es todo por hoy. Más adelante veremos otros ejemplos más completos de esto. Gracias.